hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios para comentar acerca de algo que es muy complicado, por lo menos para mí, porque estamos aprendiendo juntos estos. Ahora los otros días Omar nos comentaba los requisitos de los pastores, ¿no? Aquello que estableció el Señor en la iglesia para apacentar y pastorear el rebaño, la grey. Pero ahora vamos a ver un poquito acerca de la forma de hacer esta tarea. Y vamos a abrir en 1 Pedro capítulo 5. Versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora viene el ruego de Pedro. Dice, apacentad la grey de Dios. El rebaño de Dios, la congregación, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no por una obligación impuesta, sino voluntariamente, de propia voluntad, no por ganancia deshonesta, por una actitud avara, por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de los hermanos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, hermanos, como decíamos, es un tema complicado, por lo menos para mí, ¿no? Porque estamos estudiando juntos acerca de cómo se debe hacer la tarea en el pastorado, ¿no? Vimos los requisitos el domingo pasado y ahora vamos a ver cómo se hace la tarea. Y nos tenemos que examinar cada uno, ¿no? Porque acá Pedro comienza con un ruego. Sí, no solamente está la tarea por delante, sino está la manera en la cual la llevamos adelante. ¿Se entiende? No solamente está la tarea de pastorear al rebaño y de apacentar. ¿Apacentar qué significa? Alimentar con la palabra de Dios. Dar de comer a las ovejas. Eso hace el pastor con su rebaño. Les da de comer, busca los mejores pastos. Pero además significa cuidar el rebaño. Y entonces estamos juntos, no solamente analizando la tarea, sino sobre todas las cosas, la manera en que hay que hacer la tarea. Porque un pastor puede tener el don de pastor, pero es necesario que a eso se sume la gracia de Dios, para que haga la tarea como la debe hacer. Por eso dice Pedro, miren, hay una tarea por delante, y es muy importante, y tienen que examinarse ustedes para que hagan la tarea como corresponde. Dice, ruego, es un ruego que sale del corazón de Pedro, y que viene del corazón de Dios. ¿Cómo se hace la tarea? Dice. Ruego a los pastores. Y él acá está diciendo a los ancianos, yo, anciano, no sobre ellos. ¿No? Porque Pedro podría decir. Pedro era considerado una columna en la iglesia de Jerusalén, ¿recuerdan? Era un hombre que había visto el bautismo del Señor. Había escuchado la voz del Señor en el monte de la transfiguración. Había visto cómo el Señor era ascendido a los cielos. Qué importante que era Pedro. Pero ¿cómo da este ruego? Yo anciano también con ellos, con ustedes. Estoy a la par. No me creo sobre los, ¿no? Porque la soberbia es un problema en todos los seres humanos. Batallamos permanentemente con esto. Entonces Pablo nos muestra su humildad frente a sus consiervos. Él dice, mire, yo soy uno más de ustedes.
tengo las mismas necesidades. Entonces vamos a ver cómo se hace la tarea, ¿no? Entonces dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro podría haber dicho, miren, yo fui testigo cuando escuché la voz de Dios en el monte de la transfiguración, que dijo del Señor, he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De hecho lo dice en su carta, ¿no? Que él estuvo en el monte y vio al Señor. Pero acá está hablando de los sufrimientos de Cristo. Está hablando que para ejercer la tarea de pastorado, él dice, yo fui testigo de lo que padeció el Señor. Qué importante que es a la hora de ver la manera en la cual se pastorea la congregación, la grey y los hermanos, el pastor sea testigo del costo del rebaño. Primero el costo por nosotros, pero Pedro eso lo ve muy importante. Dice, tenés que tener testimonio, pastor querido, anciano, de lo que costaron las ovejas al Señor. Eso lo tenés que tener en tu corazón. No lo tenemos que perder. De hecho, cuando el apóstol Pedro recibe la encomendación delante de los apóstoles, recuerdan el Señor resucitado en aquella playa, en donde ellos habían ido a pescar, se habían vuelto a la profesión anterior. Y Pedro los había arrastrado, ¿no? Como nos recordaba Jorge tantas veces. Pedro se olvidó que tenía que pastorear a esos hombres, agarró y se fue a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Dijeron, me voy con vos también. Los arrastró. Y entonces el Señor después lo encuentra en la playa y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Y el Señor que le contesta, pastorea mis ovejas, cuidalas, te las llevaste a la antigua vida, los arrastraste. ¿Te das cuenta, Pedro, lo que hiciste? Apacentá los corderos la segunda vez, ¿me amas? Pastorea las ovejas. ¿Y qué le contesta Pedro después de esa tercera pregunta que lo examinó a lo profundo para ver el amor que tenía él por el Señor? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú sabes todas? ¿Qué le pasó a Pedro? En ese momento se dio cuenta de su profunda necesidad. Y qué importante que es el pastor se dé cuenta de esto. Qué importante, querido hermano, nos demos cuenta de esto. Porque si no viene la soberbia al corazón. Viene el pastor presuntuoso. No, el pastor no debe ser presuntuoso. Está al servicio del rebaño. Y esto es lo que nos está enseñando Pedro. Dice, mira, considera el precio, ¿no? Yo fui testigo de muchas cosas del Señor, pero ¿sabés lo que marca mi corazón a la hora de hacer la tarea? Ver al Señor sufrir por mis pecados. Me doy cuenta de lo que soy, que no alcanzo la medida que el Señor pide. Porque le tuvo que decir Pedro, entristecido, tú sabes todas las cosas, Señor, que no hago la tarea como vos quieres, que hay tantas cosas en mí que no te agradan y necesito de ti. Bueno, eso es necesario. Y el precio por el rebaño. El precio por el rebaño. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, ahí dice, una de las motivaciones por las cuales podemos servir al rebaño del Señor. Dice acá el apóstol Pablo, dice, por lo cual, también yo, le dice a los hermanos en Tesalónica, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que se hubiese tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo en el pastoreo haya sido en vano. Acá hay una motivación de Pablo. Tenemos que ser motivados por el Señor, porque dice, no por fuerza. ¿Cómo debe hacerse la tarea? No por una obligación al pastor. El pastor no debe tener esa obligación, ese peso que ponen los hombres y mira, hay que hacer la tarea. No es por obligación, sino es voluntariamente. Voluntariamente, no por obligación. A veces en una congregación hay necesidad de promocionar pastores. ¿Cuántas veces pasa eso? Y la congregación se siente en obligación de hacerlo. Y bueno, vos, y listo, y punto. No tiene que ser por obligación. No. Aquellos hombres deben tener el don del pastor y deben hacer el trabajo con gracia delante de Dios. Se puede tener el don y hacerlo mal. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones, sin embargo, ¿qué pasaba entre ellos?
Había celos, había disensiones, y dice, ¿no sois carnales y actuáis como niños? No, el pastor no es por obligación, o sea, por un peso que le dan los hombres. A veces se hace por favoritismos. Hay congregaciones donde los pastores se eligen por favoritismo. Eso es un peligro. No, el pastor tiene que ser identificado por sus dones y porque Dios puso ese don en su corazón. Primero amor al Señor y después amor al rebaño. Entonces, una motivación es el amor al rebaño. Dice, no sea que se hubiese tentado el tentador, dice Pablo, no sea que la oveja, como cuenta un autor de un libro que obsequié en algún momento y que ya no tengo, tuve que hacer una copia porque se extravió. Este hombre habla del Salmo 23 y hace toda una comparación porque él fue pastor de animales, de ovejas y también es pastor de iglesia. Entonces él toma el Salmo 23 y dice, confortará mi alma. Y cuando habla de confortar el alma, él da el ejemplo de una oveja abatida. ¿Qué es una oveja abatida? Dice, bueno, la oveja abatida es cuando se recuesta cómodamente sobre una ladera y entonces se quedó allí y después se quiere incorporar y no puede. Y entonces la ovejita, como es un animal muy nervioso y entonces comienza a patalear y quiere parar si no puede, quiere rolar para parar si no puede. Se le forman gases en su panza y dice que entonces la circulación en sus patas ya no corre y se le endurecen y no se puede parar. Y así a veces pasa, ¿no? El abatimiento en la vida del creyente. Cuando la tribulación, la prueba está ahí y el hermano está abatido. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? ¿Cuál es la motivación? La oveja, la necesidad de la oveja. Y este hermano cuenta, si no va el pastor, la oveja no se puede poner en pie por sí sola. Tiene que ir él y la pone de pie y le comienza a hablar con ternura. Y le comienza a decir, otra vez, te fuiste a donde no tenés que irte. Y le comienza a hablar con ternura al pastor. Entonces la anima y le frota las patas y ya se pone de pie. Camina un poquito, se cae de vuelta, entonces el pastor otra vez la pone de pie. ¿Por qué dice este hermano? Bueno, porque están los depredadores por ahí. Están los depredadores, aquellos que van a tomar la oveja abatida porque es una presa fácil. Entonces, ¿una motivación cuál es? Es el amor al Señor y el amor al rebaño, hermano. Tenés que amar a las ovejas, tenés que amar a los hermanos. No hay que ser cruel con los hermanos. No hay que actuar con soberbia. No. Hay que ver el precio que dio el Señor por nosotros. Es necesario. Por eso dice voluntariamente. Examinemos la motivación de nuestra voluntad. Qué importante que es eso. A veces el pastorado es un buen lugar para satisfacer nuestras frustraciones o fracasos. El pastor a veces está en el lugar del pastoreo porque satisface sus fracasos y sus frustraciones en su vida personal. Y entonces está en el pastorado porque adquiere gravitación sobre los demás. Hay que mirar las motivaciones. Señor, ¿cuál es el motivo que moviliza mi voluntad para el pastorado? El amor al Señor primero, el amor a las ovejas también, claro que sí. ¿Y cuál es otra de las motivaciones? Hebreos 13:7. Esa es una motivación también que tenemos que tener por delante los ancianos y los pastores. Acordaos de vuestros pastores. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Imitar su fe. ¿Cuánto nos anima recordar a nuestros amados pastores que nos precedieron? ¿Cuánto los extrañamos, no? ¿Cuánto los extrañamos? Pero qué lindo que es recordarles en la tarea y motivarnos por ellos. Fueron fieles, siguieron adelante. Ellos son la motivación, hacerlo voluntariamente. Pero ¿cuál es la motivación? Acordarnos de ellos. Siguieron en el surco, continuaron. La manera en que hicieron la tarea. ¿Y cuál es la otra motivación para motivar mi voluntad? Bueno, el temor a Dios. Zacarías capítulo 11, versículo 17 dice algo muy solemne para los pastores. Y dice el Señor, hay de aquel pastor inútil. Yo me puedo volver inútil. Sí, puedo estar en la tarea pastoral y ser un estorbo a la congregación. Ser un inútil. Tengo, por supuesto, el título de pastor, ¿vieron?
pero me transformo inútil en las manos de Dios. Me transformo inútil, porque abandono el rebaño. Sí, dice el pastor inútil que abandona el ganado. No hace falta dejar de venir a la congregación para abandonar el rebaño, ¿eh? No. Desde nuestro corazón podemos abandonar el rebaño. Sí. Qué importante que es que el pastor ore por la congregación. Y lo ideal es que tenga los nombres para orar por ellos en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y eso es necesario. Pastores que oran por la congregación, por cada uno de ellos. El sacerdote cuando entraba en la presencia de Dios, ¿qué llevaba? Los nombres escritos de las tribus. Y él los llevaba adelante y se presentaba ante Dios mismo. Y el pastor tiene que conocer, ¿no? Dice, sé diligente en conocer el estado de tu rebaño y mira por tus ovejas. ¿Y cómo no vamos a decir al Señor, Señor, vos sabés todas las cosas? Sí, trato de acordarme, pero a veces no. Bueno, tenemos que orar por la congregación. No hace falta abandonar el rebaño dejando de venir a la congregación. No. Ya simplemente por no orar por ellos. Por no darles la palabra de Dios a veces como corresponde, ¿no? A veces pasa así. Cuando los pastores procuran entretener a la congregación, a veces pasa, ¿no? Somos tentados por eso, ¿no? Se reúne la congregación y bueno, hay que entretener a la congregación. Y entonces no, hay que dar la palabra de Dios. Hay pastores que han abandonado eso. Y qué importante que es, ¿no? Delante de Dios estas cosas. Entonces también la otra motivación es el temor al Señor. Cuidado, pastor. Cuidado, anciano. Porque dice, hiera la espada el brazo. Tu fuerza será reducida y tu visión será apagada. Y tu ojo oscurecido. Hay pastores que han perdido la visión. Han abandonado el rebaño. Qué triste que es esto. Han perdido la visión esa de decir, Señor, ¿cuánto te ha costado? No puedo abandonar el lugar. Tengo que seguir. Entonces, hermano, no por obligación, no por favoritismo, no, por algo impuesto, tampoco. ¿Cómo debe hacer el pastor la tarea? Estamos viendo la manera en la que tenemos que hacer. Con una motivación en Dios. Primero el amor al Señor, el amor al rebaño. Imitar a nuestros pastores, aquello que nos motiva. Y después, ¿qué más dijimos? Lo último, no abandonar el rebaño. Por temor al Señor. Es una tarea encomendada por el Señor. Después, ¿qué más dice? Dice entonces, apacentar la grey de Dios que está no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Y acá está hablando de dinero, sí. Hay muchos pastores que se entregan al pastorado porque, como nos contaba don Ángel Bonatti, ¿no? Él en su momento dice, había una persona que estaba cosechando caña y dice que en su momento la caña estaba muy dura, el sol estaba terrible y dice, parece que me voy a dedicar a la obra porque la caña está muy dura y me cuesta trabajar. No debe ser así. La ganancia deshonesta no. Sí, no debemos trabajar por el dinero. Nosotros acá, bueno, los pastores nos mantenemos con nuestros trabajos, pero hay congregaciones donde el pastor recibe un salario y está bien. Está bien que reciba un salario, con eso mantiene su familia. Pero no por esa ganancia, sino que tiene que tener un espíritu amplio, no mezquino en la obra de Dios, con un ánimo pronto. Debe estar dispuesto tanto al mensaje, a la congregación. Yo conozco pastores que dicen, bueno, ¿cuántos son en la congregación? Y si son poquitos no van. No. Tiene que ser un espíritu amplio, hermano. Tanto en el cementerio como en el hospital. Tiene que estar allí. Tiene que tener un espíritu amplio de la congregación, tanto para con el hermano más sencillo como para que él no lo es. Para el más ilustrado como para el que no. No por ganancia deshonesta, no por un prestigio personal. Eso parte de nuestra frustración. No debe ser así. No. Debe ser con un ánimo dispuesto, amplio, generoso, de entrega, como la hizo el Señor, recordar el padecimiento de Él. No solamente para afirmarlo, no las Biblias y para estar ahí. No, que Dios nos libre de eso. No por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Dice acá la palabra de Dios.
1 Corintios 11, 28 y 29. Dice ahí lo que Pablo decía, lo que lo motivaba. Primera Corintios 11, 28 al 29. Esperamos que se publique ahí, en la pantalla. Primera Corintios 11, 28 al 29. Bueno, si no lo leo acá, ahí estamos. ¿No? Segunda, perdón. Vamos, un poquito más adelante. Está diciendo el apóstol Pablo. Y además de otras cosas, lo que a él lo motivaba. ¿Qué dice? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía un espíritu generoso. No solamente veía por la iglesia que él había fundado, sino también por las otras iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién tropieza y yo no me indigno? Y a veces pasa así. Es la carga de la obra. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Te pesa la carga de los hermanos? ¿Te pesa, hermano? O ya está, ¿no? Ya está padeciendo que no. No, no nos tiene que pesar. Pablo dice la carga de los hermanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién lo hacen tropezar en su fe por una actitud desestimada entre los hermanos, por enfrentamientos, por situaciones que se viven en la iglesia y yo no me indigno? Sí, al pastor le tienen que llegar esas cosas. Claro que sí, si no está en el lugar equivocado. Si no está en el lugar equivocado. Puede ser que tenga el título de pastor, ¿eh? Sí, ahí está el pastor. Dice, la iglesia, él es el pastor. No tiene el don, o ejerce el don sin la gracia, y es un problema cuando se ejerce el don sin la gracia de Dios. Porque es una autoridad que no es para edificación, sino para destrucción. Es una autoridad para perturbación del rebaño. Esto es terrible. Las ovejas no son animales que enseguida se asustan. Y así es la congregación. Enseguida percibe la congregación, percibe si algo anda mal. ¿No es así? Es así. Lo percibimos. Por más que por acá, por este lugar, tomemos mensaje grandilocuente, la congregación lo percibe. ¿Y por qué se percibe? Porque es el Espíritu Santo que gobierna en medio. Y es la unidad que tenemos que guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué vínculo? De la paz. Las ovejas necesitan paz. Y el pastor debe ser un hombre que primero está en paz con su Dios, con su corazón. Y eso es lo que necesita el rebaño. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el cual ¿quién los puso? El Espíritu Santo, no por obligación. Hay una necesidad, bueno, vamos a levantar pastores, fulanos, menganos, sultanos, no. El Espíritu Santo los pone. Y esto es maravilloso porque es el Espíritu Santo de Dios que capacita. No está tu capacidad en vos ni en mí. Qué triste que es cuando esto entra en el corazón del pastor, esta soberbia. Impide la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el corazón de Dios que viendo las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión. No tenemos que perder nunca esto de vista, jamás. Porque es el Espíritu Santo que capacita al hombre de Dios. Y en esa relación permanente con Dios, porque estas motivaciones hay que revisarlas siempre, todos los días,
Cuando el pastor sale a hacer su tarea, debe revisar esto, que esté así ¿no? La relación con Dios, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 13:17? Bueno, ahí también dice algo de cómo se debe hacer la tarea. Ahí está. Está el escritor escribiendo a las ovejas, al rebaño. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuenta. Recordamos, ¿no? Hay del pastor inútil que abandona el rebaño. Sí, vamos a dar cuenta al Señor, el pastor va a dar cuenta al Señor. Por aquella oveja abatida que no fue a buscar, por aquella oveja que dejó sin atender, sí, va a dar cuenta. Por eso qué lindo como cantábamos hoy, ¿no? Todo se pasa, mas tú te quedas, sí, cerca, muy cerca, oh amado Salvador. Él es el príncipe de los pastores. Él está cerca del rebaño siempre. Pero nosotros tenemos que estar con el rebaño. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, te van a tomar nota, hermano, me van a tomar nota. Para que lo hagan los pastores con alegría. Cuando el rebaño no obedece, a veces el pastor lo hace con tristeza. Y a veces lo hace con rebelión, eso está mal. Pero a veces puede pasar. Lo debe hacer con alegría, como una tarea, porque la grey, la palabra grey ahí, apacentar la grey de Dios, significa la herencia que Dios les ha dado. Fíjense, es la herencia que Dios dio a los pastores para que la cuiden, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No quejándose, porque esto no es provechoso, no es provechoso a la congregación cuando no obedece, porque no corrige la vida, porque no obedece, porque se le dice, mira, no te juntes con fulano, con mengano, no son buenas las compañías, tenés que hacer esto en tu vida, hacelo, ¿no? Como hace el pastor con la oveja abatida, ¿no? La pone en pie y le va hablando con ternura, ¿no? Y le va diciendo las cosas que no tiene que hacer, que tiene que obedecer. Qué difícil que es, ¿no? Ser firme y hablar con ternura. Es difícil. Los padres lo saben, ¿no? ¿Lo saben los padres? Y sí, lo saben, ¿no? A veces. ¿Y los hijos lo saben? Y sí, lo saben los hijos también, ¿no? Cuando el padre o la madre viene enojado. Pero qué necesario que es, ¿no? Que no falte el amor en la amonestación. Que no falte el amor. Tito 2:15. ¿Cómo dice Tito 2:15? Esto habla, exhorta y le está hablando Pablo a un pastor. Estamos hablando de la manera en la cual debe hacer la tarea el pastor. Dice, esto habla y exhorta y reprende. El pastor a veces tiene que reprender. Y sí, a mí me han reprendido más de una vez mis pastores queridos, amados. Me han reprendido, sí, sí, lo necesitaba. Sí, pero ¿con toda qué? Con toda autoridad. Y fíjense que dice, nadie te menosprecia. ¿Por qué menospreciamos a una persona a veces? ¿Por qué podemos menospreciar a un pastor? Porque no tiene autoridad. ¿Y cuándo se pierde la autoridad? Cuando no lo ven como ejemplo en la congregación. Cuando el pastor se desequilibra, a veces nos desequilibramos, está mal desequilibrarse. Debemos tener dominio propio, debemos cuidar esa área de nuestra vida. Entonces, cuando el pastor pierde autoridad, es porque no ha sido ejemplo. Sí sabe lo que tiene que decir, pero no vive de acuerdo a lo que tiene que decir. Y ahí entonces el pastor dice, por eso Pablo le dice a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No, Guillermo es un desastre, no sabe lo que es la vida de Guillermo. No trabaja, no paga las deudas, es violento, es cruel. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí perdió la autoridad el pastor. Bueno, le pasaban en el tiempo del Señor, ¿no? Con aquellos fariseos que dicen, todo lo que ellos digan, hagan, pero no hagan lo que ellos viven, no los imiten a los fariseos. A veces pasa así con el pastor. Esto habla y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Qué difícil que es amonestar a la congregación, ¿no? Hechos 20:31. Fíjense cómo lo hacía Pablo. Hechos 20:31. Ahí dice, Pablo se está despidiendo de un grupo de pastores allí en Éfeso.
y ya no lo va a ver más de los hermanos en aquel lugar. Estamos viendo cómo se hace la tarea, ¿no? Porque hay una tarea por delante, sí. Pero es importante que el pastor y el rebaño entiendan cómo se debe hacer la tarea, que es la tarea de amor que Dios pone en la congregación. Y dice Pablo, despidiéndose de ellos, ya no los va a ver más. Por tanto, vigilen. El pastor tiene que vigilar, ¿no? A ver el rebaño, que no haya depredadores, a ver si hay una oveja abatida, si hay alguna situación de pelea entre el rebaño. A veces pasa, ¿no? Las ovejas buscan su lugar. Y sí, bueno, ahí está el pastor mirando. Dice, velad acordando que por cuántos años? 3. Mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Mucho. De noche y de día, de noche y de día. No he cesado de amonestar. Desde el púlpito, probablemente lo haya hecho desde el púlpito, Pablo. Pero dice a cada uno con la palabra, con la doctrina. Dice con la palabra, con la doctrina, que hay que darla. Si no, ¿con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Lo hizo con lágrimas. Yo lo pude ver esto. Pastores que lo hicieron con lágrimas conmigo y con otros. Y me acuerdo de ellos. Cambia la amonestación, ¿no, hermano? ¿Y cuántos años? 3 años. Otra vez hay que soportar a esta oveja terca. Hermano, hay que seguir, sí, 3 años. Hermano, que Dios te dé lágrimas y que me dé lágrimas por el rebaño. Ahí está el Señor entrando a Jerusalén. El pueblo aclamaba, he aquí viene el Mesías. Y el Señor en un momento determinado, ¿qué hace? Se postra y comienza a llorar. Dice, oh Jerusalén, si en este día conocieras lo que es para tu paz. ¿Qué hizo el Señor? Lloró por el rebaño. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta tú? Y no quisiste. Hermano, la iglesia no es el protectorado del pastor. A veces los pastores tienen las iglesias como protectorados. No, no. ¿De quién son las ovejas? Del Señor. No son tuyas, no son mías. Que el Señor nos ayude, ¿no? Hay que orar por los pastores. ¿Van a orar por los pastores? Lo necesitamos para hacer la tarea como Él quiere que la hagamos.